Un millonario humilló a una mujer negra en su gimnasio, convencido de que ella no pertenecía allí, pero al día siguiente, cuando entró en su oficina, ficó en shock al descubrir quién era su nueva jefa. ¿Qué pasaría si la persona a la que menospreciamos en un instante se convirtiera en nuestra salvación? Esta pregunta reverberaba en la mente de Dylan Carter mientras observaba desde su lujoso gimnasio a los miembros de su selecto club. Era un hombre que había construido su imperio sobre la base del sudor y la ambición, un millonario que se creía invulnerable gracias a su riqueza. Sin embargo, en su corazón había un vacío que no podía llenar con dinero. Era un vacío alimentado por la soledad y la falta de conexiones genuinas, aunque él se negaba a reconocerlo. El gimnasio, para Dylan, era una extensión de su ego, un lugar donde se sentía superior y donde podía exhibir su poder. Pero aquel día, su arrogancia se convertiría en su peor enemigo. Maya Bennett, una mujer de piel oscura y vestimenta sencilla, entró en el gimnasio. Su presencia era como un rayo de luz en un lugar cubierto por el egoísmo y el elitismo. Sin embargo, la mirada de Dylan se oscureció al instante. Años de éxito le habían enseñado a despreciar a quienes consideraba inferiores. No dudó en lanzar comentarios mordaces, burla tras burla. En su mente, Maya era solo una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Pero lo que Dylan no sabía era que estaba a punto de enfrentarse a la mayor lección de su vida. Al día siguiente, la vida de Dylan daría un giro inesperado. Al recibir la noticia de que Maya, aquella mujer a la que había ridiculizado, era ahora su nueva jefa, su mundo se desmoronó. El dueño de un imperio se vio obligado a rendir cuentas ante la mujer que había menospreciado. Maya no era solo una inversionista. Era la CEO que había llegado para transformar la cadena de gimnasios que Dylan había construido con tanto esfuerzo. La humillación lo invadió, un sentimiento desconocido para él, quien siempre había estado en la cúspide del poder. Maya, con una elegancia que desafiaba la arrogancia de Dylan, le mostró que su valor no dependía de su apariencia ni de su cuenta bancaria. Cada día a su lado, Dylan comenzó a vislumbrar la lucha y determinación que había moldeado a Maya. Ella había enfrentado adversidades que él jamás podría imaginar, superando obstáculos que habrían hecho tambalear a muchos. Su historia era un testimonio de resiliencia y fortaleza, un contraste radical a la vida superficial que Dylan había estado viviendo. Mientras se desarrollaba esta nueva dinámica laboral, Dylan se encontró atrapado entre su orgullo y su deseo de redención. La tensión crecía en el ambiente, y cada interacción con Maya se convertía en un campo de batalla emocional. Él se debatía entre la necesidad de demostrar que podía cambiar y el miedo a perder su estatus. Se dio cuenta de que había algo más poderoso que el dinero: el respeto, la humildad y la capacidad de aprender de los errores. Pero, ¿podría realmente dejar atrás su antigua forma de pensar? ¿Podría abrir su corazón a alguien a quien había menospreciado? El gimnasio, que había sido su refugio de poder y desprecio, se transformó en un escenario de conflictos internos. Dylan, en su búsqueda por encajar bajo el mando de Maya, tuvo que confrontar su propio reflejo. La vida de aquel millonario arrogante era un ciclo de superficialidad, y ahora se enfrentaba a la necesidad de profundizar en su ser. La verdadera grandeza, empezó a comprender, no se medía en éxito financiero, sino en la capacidad de reconocer nuestras fallas y aprender de ellas. El entorno en el que Dylan había vivido había moldeado su visión del mundo. La cultura del éxito inmediato, la obsesión por el estatus y la aversión a la vulnerabilidad eran solo algunas de las trampas que lo habían mantenido cautivo. Pero con Maya a su lado, comenzó a cuestionar todo lo que sabía. Cada conversación, cada desafío que ella le planteaba, era una oportunidad para crecer. Sin embargo, la resistencia de Dylan era feroz. Estaba acostumbrado a llevar el control, y dejar que alguien más lo guiara era un concepto aterrador. La historia de Dylan y Maya se convierte en un viaje de descubrimiento. Mientras él lidia con sus propios demonios, ella se convierte en un faro de esperanza y cambio. La conexión entre ambos es innegable, aunque Dylan aún no lo entienda. La lucha por el respeto y la dignidad se convierte en el hilo conductor de sus interacciones.
un recordatorio de que las apariencias engañan y que el verdadero valor de una persona radica en su carácter. A medida que los días avanzan, Dylan se da cuenta de que su mayor enemigo no es Maya, sino él mismo. La batalla más difícil es aquella que se libra en su interior. La historia de humillación y redención se entrelaza con momentos de reflexión profunda, de confrontaciones donde las verdades ocultas salen a la luz. Las experiencias de Maya, llenas de dolor y lucha, comienzan a resonar en el corazón de Dylan. La admiración se mezcla con la vulnerabilidad, y el respeto que una vez le faltó hacia ella empieza a florecer. La vida siempre encuentra la manera de enseñarnos las lecciones que más necesitamos aprender. Para Dylan, esta lección se presenta en forma de desafío, una invitación a transformar su perspectiva y a reconocer que el verdadero éxito no se mide en lo que poseemos, sino en cómo tratamos a los demás. En este escenario de humillación y superación, ambos personajes se embarcan en un viaje que cambiará sus vidas para siempre. La historia de un millonario que humilló a una mujer sencilla se convierte en un relato sobre la humildad, la inclusión y la verdadera grandeza que reside en el corazón humano. Dylan se encontraba ante una encrucijada. Cada día que pasaba bajo la supervisión de Maya, su orgullo se veía desafiado de maneras que nunca había experimentado. Las reuniones semanales se convirtieron en un campo de batalla donde su resistencia chocaba contra las ideas innovadoras de ella. Maya, con su visión clara y su enfoque en la inclusión, comenzaba a realizar cambios en el gimnasio que Dylan consideraba innecesarios. La incorporación de programas de entrenamiento inclusivos y el fomento de un ambiente donde todos se sintieran bienvenidos alteraban su visión elitista de lo que un gimnasio debería ser. Cada vez que ella proponía una idea, Dylan sentía que su mundo se tambaleaba, y su reacción inicial era la de desestimar lo que consideraba una pérdida de prestigio. Un día, mientras revisaban los informes de progreso, Maya presentó una propuesta para abrir un nuevo gimnasio en una zona desfavorecida. La idea la apasionaba, pero para Dylan era un sacrilegio. ¿Por qué gastar recursos en un lugar donde la gente no puede pagar las membresías? Eso es un desperdicio, le respondió, su tono lleno de desdén. Pero Maya, sin inmutarse, replicó, el verdadero valor de un gimnasio no se mide por la membresía, sino por el impacto que puede tener en la comunidad. Todos merecen acceso a un estilo de vida saludable. En ese momento, Dylan sintió una mezcla de rabia y admiración. La voz de Maya resonaba en su mente, desafiando su visión del éxito y obligándolo a cuestionar la moralidad de su enfoque. A medida que avanzaban las semanas, la tensión entre ellos escalaba. Dylan intentaba demostrar su valía mediante críticas ingeniosas y comentarios sarcásticos, pero cada ataque se volvía en su contra. Sus colegas, antes admiradores de su arrogancia, comenzaron a ver la nobleza en la propuesta de Maya y a cuestionar la forma en que Dylan había tratado a quien ahora era su líder. Las miradas de desaprobación empezaron a acumularse, y él sintió que su trono de poder se desmoronaba. Sin embargo, lo que más le dolía no era la pérdida de estatus, sino el creciente respeto que comenzaba a sentir por Maya. Esa admiración lo llenaba de confusión. La llegada de otro personaje complicó aún más la situación. Luis, un viejo amigo de la infancia de Dylan, apareció inesperadamente en el gimnasio. Luis había estado luchando por salir adelante y había encontrado en el fitness una forma de recuperar su vida. Su historia resonaba con la de Maya, pero Dylan no podía ver la conexión. En lugar de eso, se sintió amenazado. Luis se unió a Maya en sus esfuerzos por abrir el nuevo gimnasio, convirtiéndose en un aliado inesperado. Las charlas entre ellos se convirtieron en un faro de esperanza para muchos empleados que también habían comenzado a cuestionar la dirección de Dylan. La amistad entre Luis y Maya florecía, mientras que Dylan se sentía cada vez más solo y aislado. La presión acumulada llevó a Dylan a un punto de quiebre. En una reunión donde se discutían los avances del nuevo proyecto, él no pudo contenerse más. Esto es un error, Maya. No tienes idea de lo que estás haciendo. Estás arruinando todo lo que he construido, gritó, su voz resonando como un eco desesperado en la sala. La reacción de Maya fue serena.
Dylan, lo que construimos no es solo un negocio, es una comunidad. Si no ves el valor en eso, quizás debas replantearte tu lugar aquí. En ese instante, el fuego de la ira se apoderó de él, pero también lo invadió una profunda sensación de vulnerabilidad. Se dio cuenta de que su enfoque egoísta había cegado su visión, y su reacción lo dejaba expuesto ante sus colegas. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. Cada mirada, cada susurro en el gimnasio le recordaba su fracaso. Se sentía como un extraño en su propio reino. Dylan intentó recuperar el control, pero cada vez que se enfrentaba a Maya, su resistencia se desmoronaba. Las palabras de Luis también empezaron a resonar en su mente. La verdadera fuerza no está en el poder, sino en la conexión que tenemos con los demás. Esa idea lo asustaba y, al mismo tiempo, lo atraía. Comenzó a darse cuenta de que su forma de vida, llena de lujos y superficialidad, no era suficiente para llenar el vacío que sentía por dentro. Una tarde, mientras estaba solo en su oficina, Dylan se encontró revisando viejas fotos de su pasado. Recordó momentos de felicidad genuina, de triunfos que no incluían poder ni dinero. Se dio cuenta de que había perdido el contacto con su esencia, con lo que realmente importaba. Esa introspección fue interrumpida por un mensaje de Maya, invitándolo a una reunión informal con los empleados para discutir el nuevo proyecto. Al principio, se resistió, pero algo en su interior le dijo que debía asistir. Esa noche, al llegar al evento, Dylan sintió un torrente de emociones. La sala estaba llena de risas y conversaciones animadas. Maya brillaba, conectando con todos, y por un momento se sintió fuera de lugar. Sin embargo, cuando se unió a la conversación, se dio cuenta de que había algo especial en la forma en que Maya inspiraba a los demás. Empezó a escuchar sus historias, sus luchas y sus sueños, y comprendió que cada uno de ellos tenía una historia que contar, una verdad que compartir. La empatía comenzó a florecer en su corazón, y sintió que, tal vez, no estaba tan lejos de encontrar su camino. Esa noche, mientras la música sonaba y la atmósfera se llenaba de camaradería, Dylan sintió que algo dentro de él estaba cambiando. Las barreras que había construido a su alrededor comenzaron a desmoronarse. La conexión que Maya había cultivado entre los empleados le mostró que la verdadera fuerza radica en la comunidad y en el apoyo mutuo. Sin embargo, aún había un largo camino por recorrer. La lucha interna de Dylan continuaría, pero por primera vez sentía que tal vez podía encontrar un propósito más allá de la ambición y el ego. La amistad que comenzaba a forjar con Maya, aunque frágil, ofrecía una luz de esperanza en su búsqueda de redención. Dylan comenzó a sentir el peso de su transformación interna, pero la vida tenía más desafíos reservados para él. En el gimnasio las tensiones aumentaban. Un grupo de miembros, influenciado por la creciente popularidad de Maya y su visión inclusiva, comenzó a cuestionar públicamente las decisiones de Dylan. En una reunión de empleados, un hombre que solía ser un ferviente defensor de Dylan se levantó y dijo: «Ya no podemos ignorar las necesidades de nuestra comunidad. La visión de Maya es la que realmente nos representa». Las palabras del hombre resonaron en la sala como un trueno, y Dylan sintió que la presión aumentaba sobre sus hombros. La situación se complicó aún más cuando se enteró de que el gimnasio estaba enfrentando problemas financieros. Las membresías habían bajado y los costos se acumulaban. Mientras que Maya abogaba por un enfoque más comunitario, Dylan, atrapado entre su orgullo y la realidad, se aferraba a la idea de que necesitaban recortar gastos y volver a un modelo más tradicional. La creciente preocupación por las finanzas se convirtió en un tema recurrente en sus discusiones. «No podemos permitirnos abrir un nuevo gimnasio en una zona desfavorecida si seguimos perdiendo dinero», insistió Dylan en una reunión, sintiendo que su voz se desvanecía entre el creciente apoyo hacia Maya. A medida que la presión aumentaba, la relación entre Dylan y Maya comenzó a tambalearse. Ella, con su enfoque optimista y su deseo de hacer una diferencia, parecía ignorar los problemas inmediatos que enfrentaban. En una conversación tensa, Dylan le dijo: «Maya, tu visión es hermosa, pero no podemos vivir solo de sueños. La realidad es que necesitamos generar ingresos». Maya, al escuchar su tono,
frunció el ceño. Dylan, ¿no ves que los sueños son la base de todo? Sin ellos no tenemos nada. La comunidad necesita esperanza, y eso es lo que debemos construir. La frustración de Dylan se convirtió en una tormenta interna, y comenzó a cuestionar si su preocupación por las finanzas era más bien un miedo a perder el control. Luis, por su parte, se convirtió en un mediador inesperado entre Dylan y Maya. Con su experiencia personal y su conexión con ambos, intentaba suavizar las tensiones. Un día, mientras hablaban, dijo, Dylan, entiendo tu preocupación, pero también hay algo que deberías considerar. La gente no solo busca un lugar para hacer ejercicio, busca un sentido de pertenencia. Maya está en lo correcto, y tú también, pero deben encontrar un equilibrio. Sus palabras hicieron eco en la mente de Dylan, quien se dio cuenta de que había estado tan centrado en la supervivencia del gimnasio que había olvidado el propósito detrás de su existencia. Sin embargo, el dilema financiero no se desvanecía. La presión de los inversionistas aumentaba, y Dylan recibió un ultimátum. Si no lograban revertir la situación en los próximos meses, tendrían que cerrar el gimnasio. Esta noticia lo golpeó como un balde de agua fría. La idea de perder todo lo que había trabajado lo sumió en un estado de desesperación y comenzó a buscar soluciones rápidas, ignorando la visión a largo plazo que Maya había propuesto. La desconfianza crecía entre los empleados, quienes empezaban a cuestionar su liderazgo. En medio de esta tormenta, Dylan sintió que su salud mental y física se deterioraba. Las noches en vela se convirtieron en rutina, y la presión constante lo llevó a perder peso y a sentirse agotado. En una ocasión, durante una reunión, se sintió mareado y tuvo que abandonar la sala. La preocupación de sus colegas se convirtió en murmullos, y la idea de que Dylan no estaba en su mejor momento comenzó a circular. La admiración que antes sentían por él se transformó en compasión, pero también en incertidumbre. La relación con Maya, que había comenzado a florecer, ahora se encontraba en un punto crítico. Ella intentaba apoyarlo, pero la carga de las expectativas y la presión del entorno hacían que él se cerrara más. Un día, mientras conversaban, Dylan estalló. No entiendo por qué no puedes ver que esto es una batalla. Estamos en la cuerda floja, y tú sigues hablando de inclusión y comunidad, como si eso fuera a resolver nuestros problemas financieros. Maya lo miró, y por un momento, Dylan vio la herida en su mirada. Dylan, sé que estás asustado, pero no podemos permitir que el miedo nos haga renunciar a lo que somos. La comunidad necesita esta lucha tanto como nosotros. Aquella noche, Dylan se sintió más solo que nunca. En su mente la voz de Luis resonaba. La verdadera fuerza no está en el poder, sino en la conexión que tenemos con los demás. Se dio cuenta de que estaba perdiendo no solo su posición, sino algo más importante, su humanidad. Sin embargo, aún pensaba que debía elegir entre mantener su estatus o arriesgarse a seguir el camino de Maya. Esa dicotomía lo mantenía atrapado en un ciclo de negación y miedo. Una mañana, mientras paseaba por el barrio donde planeaban abrir el nuevo gimnasio, se encontró con un grupo de jóvenes que jugaban al fútbol en un parque cercano. Las risas y la alegría que emanaban de ellos le recordaron lo que había perdido de vista. Se acercó y comenzó a hablar con ellos, escuchando sus historias sobre cómo el deporte había cambiado sus vidas. La pasión y la determinación que mostraban lo tocaron profundamente. En ese momento, sintió una chispa de esperanza, una pequeña luz en medio de su oscuridad, pero esa luz rápidamente se vio opacada por una noticia devastadora. Un incendio había destruido parte de la instalación del gimnasio. El pánico se apoderó de Dylan al enterarse, y su mente se llenó de pensamientos oscuros. ¿Era esto la señal de que su tiempo había llegado a su fin? La noticia se propagó rápidamente y la comunidad se unió para ofrecer ayuda, pero el daño ya estaba hecho. El futuro del gimnasio parecía más incierto que nunca. Dylan, abrumado por la presión y la culpa, se retiró a su oficina. Allí, rodeado de escombros emocionales, se dio cuenta de que había llegado a un punto de quiebre. Las preguntas sobre su valor, su egoísmo y su lucha interna lo llevaron a una profunda reflexión. Se sentía atrapado en un laberinto sin salida.
y la única forma de encontrar la salida era enfrentarse a sus propios demonios. Mientras la comunidad se unía en torno a Maya, Dylan se sintió cada vez más aislado. La conexión que ella había cultivado con los demás no solo era un testimonio de su fuerza, sino también un recordatorio de la soledad que había creado a su alrededor. En su desesperación, se preguntó si realmente podía cambiar, si había tiempo para redimirse. En medio de este caos, una revelación comenzó a formarse en su mente. Tal vez, solo tal vez, podía encontrar una nueva forma de liderazgo. Quizás, al abrir su corazón y permitir que otros entraran, podría encontrar la fuerza que había estado buscando. Pero esa decisión requeriría una valentía que aún no estaba seguro de tener. A medida que se acercaba a un punto de inflexión, Dylan se dio cuenta de que el camino hacia la redención no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. El incendio que devastó parte del gimnasio fue el evento que cambió el rumbo de la historia de Dylan. La noticia lo golpeó con la fuerza de un huracán, arrasando con su ya frágil estado emocional. Se sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies, y la desesperación lo invadió. Mientras miraba las llamas consumir lo que había sido su refugio, su esfuerzo y su orgullo, una profunda tristeza se apoderó de él. La idea de perder no solo el gimnasio, sino también la comunidad que había intentado construir, lo sumió en un estado de confusión. La reacción emocional de Dylan fue visceral. Su cuerpo, ya debilitado por el estrés, ahora se sentía como un peso muerto. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiera contenerlas. Una mezcla de dolor y culpa. ¿Cómo pude dejar que esto sucediera?, se preguntó, sintiendo que había fallado a todos, a sus empleados, a sus clientes y, sobre todo, a sí mismo. Esa noche, mientras se sentaba solo en su oficina oscura, la realidad de su situación lo golpeó con una claridad desgarradora. Había estado tan enfocado en la supervivencia del gimnasio que había ignorado el propósito más profundo detrás de su existencia. El incendio no solo destruyó una parte física del gimnasio, sino que también sirvió como metáfora de su propia lucha interna. Las llamas representaban no solo la pérdida, sino también la purificación. Podía sentir que estaba siendo forzado a enfrentar sus propios demonios. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Dylan reflexionó sobre su vida y sus decisiones. Se dio cuenta de que sus miedos lo habían mantenido prisionero, incapaz de aceptar el cambio que Maya le había propuesto. En ese momento de introspección, se preguntó si era posible reconstruir no solo el gimnasio, sino también su propia identidad. Al día siguiente, la noticia del incendio se propagó rápidamente, y la comunidad, que había comenzado a unirse en torno a Maya, se movilizó de inmediato. La solidaridad que mostró la gente fue abrumadora. Donaciones, ofertas de apoyo y hasta propuestas para ayudar con la reconstrucción. Dylan, al observar la respuesta de la comunidad, sintió una mezcla de vergüenza y gratitud. La visión de Maya, que había menospreciado, estaba tomando forma ante sus ojos. La comunidad no solo quería un lugar para hacer ejercicio, deseaban un espacio en el que pudieran sentirse incluidos y valorados. Fue en ese instante que Dylan comprendió que había más en juego que su orgullo o su modelo de negocio. Se dio cuenta de que el verdadero valor del gimnasio radicaba en las relaciones y conexiones que se habían formado allí. La chispa de inspiración que había sentido al hablar con los jóvenes en el parque regresó, y comprendió que su papel no era solo ser un líder, sino también un facilitador de sueños y aspiraciones. Con un renovado sentido de propósito, Dylan buscó a Maya. Se sentía vulnerable, pero también decidido. En una reunión improvisada con ella y Luis, expresó su deseo de unirse a su visión. No puedo hacerlo solo, admitió con sinceridad. He estado tan atrapado en mis propios miedos que no he visto lo que realmente importa. Quiero reconstruir, pero esta vez lo haremos juntos. Maya lo miró, sorprendida, pero en sus ojos había un destello de esperanza. Dylan, eso es lo que necesitamos. Esa es la clave para avanzar. Juntos podemos crear un espacio que no solo sobreviva, sino que prospere. Luis, al ver la dinámica renovada entre ellos, sonrió. Era un momento de unión que antes parecía imposible. A partir de ese punto, las circunstancias cambiaron drásticamente.
La comunidad estaba dispuesta a ayudar no solo con la reconstrucción física del gimnasio, sino también con la creación de una nueva cultura inclusiva. Dylan comenzó a involucrar a los miembros del gimnasio en la toma de decisiones, y juntos comenzaron a planificar un nuevo modelo que no solo se enfocara en la rentabilidad, sino también en el bienestar y la inclusión. Las ideas de Maya sobre programas comunitarios, clases accesibles y eventos para fomentar la unión comenzaron a tomar forma. La transformación de Dylan no fue instantánea, pero cada pequeño paso que daba lo acercaba más a la persona que quería ser. Comenzó a asistir a reuniones comunitarias, a escuchar a los miembros y a involucrarse en sus historias. Se sintió inspirado por el poder de la colaboración y la importancia de escuchar, algo que había pasado por alto en su búsqueda de éxito personal. La presión financiera seguía presente, pero ahora había una chispa de esperanza en el aire, impulsada por el sentido de comunidad que estaban construyendo juntos. A medida que los días pasaban, el gimnasio se transformaba no solo en un espacio físico, sino en un símbolo de resistencia y unidad. La idea de un nuevo comienzo comenzó a resonar en todos, y la comunidad se unió con un propósito renovado. Dylan, quien había estado atrapado en la soledad de su propia lucha, ahora se sentía parte de algo más grande. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no residía en el balance de cuentas, sino en el impacto que podían generar en la vida de las personas. A medida que se acercaban a la fecha de reinauguración, la emoción creció. Dylan miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. Todo lo que había aprendido en esos meses lo había llevado a este momento. La comunidad, ahora unida y fuerte, se preparaba para dar la bienvenida a un nuevo capítulo en su historia. La conexión que había forjado con Maya y Luis se convirtió en un pilar fundamental para su liderazgo. Ya no veía a Maya como una amenaza, sino como una aliada. Juntos habían encontrado un camino que no solo honraba el legado del gimnasio, sino que también lo empujaba hacia un futuro lleno de posibilidades. La relación entre ellos se había fortalecido y Dylan se dio cuenta de que había mucho más en juego que su ego. Había un propósito mayor que había despertado en su interior y estaba listo para abrazarlo. En ese momento, Dylan entendió que el cambio no solo era posible, sino que era necesario. La lucha por el gimnasio había trascendido su propia necesidad de control, y ahora se trataba de algo más profundo. La lucha por un lugar donde todos pudieran encontrar su voz, su fuerza y su comunidad. La simbiosis entre la visión de Maya y su experiencia se convirtió en el motor que impulsaría el futuro del gimnasio. Y Dylan estaba listo para ser parte de esa transformación. La sombra de la adversidad se había convertido en luz, y al mirar hacia adelante, pudo ver un camino que antes parecía imposible. A medida que se acercaba la fecha de reinauguración del gimnasio, Dylan sentía una mezcla de emoción y ansiedad que lo consumía. Las llamas que habían devorado su refugio físico ahora parecían ser una metáfora de la transformación que había experimentado. La comunidad, que antes había sido solo un conjunto de rostros familiares, se había convertido en su familia elegida, un grupo de personas dispuestas a luchar por un sueño compartido. Sin embargo, a medida que la inauguración se acercaba, también lo hacía a la sombra de sus antiguos miedos. Dylan se encontraba en su oficina revisando los últimos detalles. Los planos del nuevo gimnasio, llenos de espacios abiertos y áreas dedicadas a la inclusión, estaban desplegados sobre su escritorio. Pero en su mente, la duda seguía acechando. ¿Seré lo suficientemente fuerte para liderar esto?, se preguntó, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La voz de su inseguridad resonaba en su cabeza. ¿Y si fracasas de nuevo? En ese momento, Maya entró en la oficina. Su energía era contagiosa, iluminando el espacio con su presencia. Dylan, ¿cómo te sientes?, preguntó notando la tensión en su rostro. Él suspiró, luchando por encontrar las palabras. Estoy emocionado, pero también asustado. No quiero decepcionar a nadie, confesó. Maya se acercó y puso una mano en su hombro. Recuerda, no estás solo. Todos aquí estamos contigo. Esta es nuestra comunidad y hemos trabajado duro para llegar a este punto. Además, hemos aprendido de nuestros fracasos, y eso es lo que nos hará más fuertes.
Sus palabras resonaron en Dylan, pero la sombra de la duda seguía presente. Luis, que había estado organizando los últimos detalles logísticos, se unió a la conversación. Dylan, hemos tenido un gran apoyo de la comunidad. La gente está emocionada por la reinauguración, y eso es porque creen en ti, en nosotros. No es solo un gimnasio, es un símbolo de lo que podemos lograr juntos. Su confianza estaba bien fundamentada, y Dylan comenzó a sentir que quizás, solo quizás, podría estar a la altura de las circunstancias. Sin embargo, la tensión se intensificó cuando un grupo de antiguos competidores de Dylan, que habían visto su caída como una oportunidad, comenzaron a hacer ruido en la comunidad. Se burlaban de sus esfuerzos por reconstruir, menospreciando su visión inclusiva y sugiriendo que el nuevo gimnasio no sería más que un fracaso disfrazado. Las redes sociales se llenaron de comentarios despectivos, avivando las llamas de la duda en el corazón de Dylan. Esto no es solo un gimnasio, es mi vida. ¿Y si no lo logro? Pensó, sintiendo la presión apretarse a su alrededor. Mientras tanto, los aliados de Dylan se mantenían firmes. Maya, Luis y otros miembros de la comunidad comenzaron a organizar reuniones para contrarrestar los rumores negativos. No podemos permitir que la negatividad nos detenga, dijo Maya en una de las reuniones. Este gimnasio es un lugar para todos, y nuestras voces son más poderosas que cualquier crítica. La determinación en su voz era contagiosa, y Dylan se sintió inspirado por su fuerza. A medida que avanzaban los días, la presión aumentaba, y la fecha de la reinauguración se acercaba implacablemente. Dylan se dio cuenta de que necesitaba enfrentar sus dudas. Una noche, se sentó en su oficina, rodeado de los recuerdos del antiguo gimnasio. Miró las fotos de los momentos felices, de la comunidad unida y de los logros compartidos. En ese silencio, comenzó a reflexionar sobre sus fracasos pasados, sobre cómo había permitido que sus miedos lo controlaran. No puedo dejar que esto me defina, murmuró para sí mismo. Tengo que aprender de ellos y transformarlos en fuerza. Fue entonces cuando decidió abrir su corazón a sus aliados. Durante una reunión habló con franqueza sobre sus temores. Siento que he fallado en el pasado, y esa duda me persigue. Pero quiero que este gimnasio sea un lugar donde todos se sientan seguros, donde podamos construir algo que trascienda nuestras inseguridades. Sus palabras resonaron en la sala, y la comunidad se unió en un abrazo de apoyo. La vulnerabilidad de Dylan se convirtió en un catalizador para fortalecer aún más sus lazos. En medio de esa conexión, Maya propuso una idea inesperada. Hagamos un evento previo a la reinauguración. Un día de puertas abiertas donde la comunidad pueda participar en actividades, conocer el nuevo espacio y compartir sus historias. Así, podremos mostrarles que no solo hemos reconstruido un gimnasio, sino que hemos creado un hogar. La propuesta fue recibida con entusiasmo, y Dylan sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Sin embargo, mientras se organizaba el evento, un giro inesperado ocurrió. Una antigua rivalidad entre el gimnasio de Dylan y uno de sus competidores se intensificó. El dueño del otro gimnasio, que había estado resentido por el éxito de Dylan en el pasado, decidió hacer una aparición en el evento, dispuesto a sembrar discordia. «No puedes construir sobre las cenizas», le dijo a Dylan de manera despectiva, intentando desestabilizarlo. Dylan sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero en lugar de dejarse llevar por la ira o la desesperación, recordó las palabras de Maya y Luis. «Esto no se trata de mí, se trata de todos nosotros», pensó. En ese momento, se dio cuenta de que la comunidad era su mayor fortaleza. Se plantó firme y, con una voz clara, respondió: «Este no es solo un gimnasio, es un lugar donde la comunidad se une. Aquí no solo se construye un espacio físico, sino un hogar, y nadie puede destruir eso». La determinación en sus palabras resonó en el aire, y la comunidad se unió a él en un grito de apoyo. Era un momento decisivo que transformó la atmósfera. A partir de esa confrontación, Dylan sintió que su confianza crecía y que, finalmente, estaba listo para enfrentar lo que vendría. A medida que se acercaba la fecha del evento, la comunidad se unió más que nunca. Cada uno de ellos aportó sus habilidades.
Algunos ayudaron a decorar el gimnasio, otros organizaron actividades y muchos se ofrecieron como voluntarios para facilitar la jornada. Dylan observó cómo, a pesar de las dudas y los temores, la comunidad se estaba convirtiendo en un verdadero símbolo de unidad. El día del evento llegó, y mientras Dylan se preparaba para abrir las puertas, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Miró a su alrededor y vio a su gente, a sus aliados y a aquellos que habían estado a su lado en los momentos más oscuros. En ese instante, comprendió que el verdadero éxito no se medía en la cantidad de dinero que generaba el gimnasio, sino en el impacto que tenía en la vida de todos los que cruzaban sus puertas. Con el corazón latiendo con fuerza, Dylan se dirigió a la entrada del gimnasio. Las luces brillaban, y el bullicio de risas y conversaciones llenaba el aire. Cuando abrió las puertas, fue recibido por una ola de sonrisas y abrazos. En ese instante, supo que había encontrado el propósito que había estado buscando. Esta vez no estaba solo. Estaba rodeado de una comunidad que había decidido levantarse junto a él. La reinauguración no solo marcó el regreso del gimnasio, sino que también simbolizó un nuevo comienzo para Dylan y su comunidad. Las dudas y los temores que una vez lo habían atormentado se desvanecieron en medio de la alegría compartida. En ese momento de celebración, Dylan se sintió más fuerte que nunca, listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Había encontrado su voz, su comunidad y, sobre todo, su hogar. La noche de la reinauguración llegó finalmente, y el gimnasio rebosaba de energía. La música sonaba a todo volumen, y las luces parpadeaban en un espectáculo de colores vibrantes. Dylan se encontraba en el centro de todo, rodeado de su comunidad, pero su mente seguía inquieta. A pesar de la atmósfera festiva, la sombra de su antiguo rival, el dueño del gimnasio competidor, amenazaba con eclipsar el momento. Este había prometido que haría una aparición, y Dylan sabía que no podía subestimar su capacidad para sembrar discordia. Mientras los invitados comenzaban a llegar, Dylan sintió una presión creciente en su pecho. No solo era el miedo a la confrontación física, sino el temor de que los comentarios despectivos pudieran desestabilizar la atmósfera de unidad que habían construido. ¿Y si todo esto se desmorona en un instante? Pensó. Pero en ese momento, recordó las palabras de Maya y Luis, y cómo habían enfrentado juntos los rumores. Las dudas comenzaron a disiparse, y una chispa de valentía se encendió en su interior. A medida que avanzaba la noche, el evento se desarrollaba sin problemas. La comunidad disfrutaba de actividades, compartía historias y se reía en un ambiente de camaradería. Sin embargo, Dylan sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Fue entonces cuando vio a su rival entrar al gimnasio, con una sonrisa arrogante y una mirada desafiante. La multitud se volvió silenciosa y el ambiente cambió de eufórico a tenso en un instante. El rival de Dylan se acercó, con su presencia imponente que parecía absorber la luz del lugar. ¿Qué es esto, Dylan? ¿Un circo para los perdedores? Lanzó, su voz resonando con desdén. Los murmullos comenzaron a propagarse entre la multitud, y Dylan sintió cómo la ansiedad regresaba. Sin embargo, esta vez no se dejaría intimidar. Con cada paso que daba hacia su rival, la lección que había aprendido durante su viaje inundó su mente. Este no era solo su gimnasio, era el hogar de todos. Esto no es un circo, es una celebración de la comunidad, respondió Dylan, su voz firme aunque su corazón latía con fuerza. Hemos trabajado duro para reconstruir algo que trasciende nuestras diferencias. Aquí no hay perdedores, solo personas que se apoyan mutuamente. Mientras hablaba, recordó a cada uno de los miembros de su comunidad, las historias de superación y las luchas compartidas que los habían unido. El rival se rió, intentando desestabilizarlo. ¿Crees que esto cambiará algo? La gente siempre volverá a donde se siente cómoda y no es aquí. Pero Dylan no se detuvo. Consciente de que este momento era crucial, se dirigió a la audiencia, levantando la voz para que todos pudieran escuchar. Lo que hemos creado aquí es más que un gimnasio. Es un lugar donde todos son bienvenidos, donde las diferencias se celebran y donde cada historia cuenta. Esto es un hogar para todos nosotros,
y no permitiré que tus palabras lo destruyan. La tensión en la sala era palpable, y la comunidad comenzó a murmurar en apoyo. Dylan sintió la fuerza de su gente detrás de él, y eso le dio el valor necesario para continuar. No importa lo que digas, no permitiré que el miedo y la inseguridad nos dividan. Hemos aprendido de nuestros fracasos, y eso es lo que nos ha hecho más fuertes. Aquí estamos juntos, y eso es lo que importa. En ese instante de claridad, la comunidad estalló en aplausos y vítores. Las palabras de Dylan resonaron en el aire como un himno de resistencia. El rival, al verse acorralado, intentó replicar, pero su voz se perdió entre el clamor de apoyo que rodeaba a Dylan. Fue un momento decisivo que transformó la atmósfera, y la euforia de la comunidad comenzó a eclipsar la negatividad que había traído. Dylan, sintiendo la energía renovada, se volvió hacia su rival. Si quieres unirte a nosotros, bienvenido seas, pero no te permitiré arruinar lo que hemos construido. Este lugar es para todos, y no hay espacio para la hostilidad. La firmeza en su voz era inquebrantable, y la multitud lo respaldó con un grito de apoyo ensordecedor. Fue un acto de resistencia colectiva que marcó un punto de inflexión. El rival, incapaz de soportar la presión, retrocedió, y en su rostro se reflejaba una mezcla de sorpresa y frustración. Fue un triunfo inesperado para Dylan, que había enfrentado su mayor miedo: la posibilidad de ser despojado de su comunidad por aquellos que no comprendían su visión. En ese momento, Dylan no solo defendió su lugar, sino que también reafirmó su identidad y su propósito. A medida que la noche avanzaba, el ambiente se llenó de celebración y alegría. La comunidad había superado un obstáculo, y la conexión entre ellos se sentía más fuerte que nunca. Dylan se dio cuenta de que esa confrontación no solo había sido un desafío externo, sino también una prueba de su propio crecimiento. Había aprendido a enfrentarse a sus miedos y a encontrar su voz en medio del caos. La reinauguración se convirtió en un hito no solo para el gimnasio, sino para cada miembro de la comunidad. Dylan sintió un profundo sentido de satisfacción, no solo por el éxito del evento, sino por las lecciones aprendidas y el amor compartido. Su viaje había sido difícil, pero en cada paso había encontrado la fuerza para levantarse y hacer frente a lo que una vez lo había paralizado. En ese momento, comprendió que el verdadero éxito no se mide por los logros personales, sino por el impacto que tiene en las vidas de los demás. Esa noche, mientras las risas resonaban y la música llenaba el aire, Dylan se sintió en paz. Había enfrentado sus miedos, defendido su hogar y, lo más importante, había encontrado su lugar en el mundo. La comunidad, su familia elegida, había demostrado ser su mayor fortaleza, y juntos estaban listos para enfrentar el futuro con valentía y determinación. La energía en el gimnasio seguía vibrante, pero para Dylan el tiempo parecía haberse detenido en el instante en que enfrentó a su rival. A medida que la multitud estallaba en aplausos y vítores, el eco de su propia voz resonaba en su mente. Había tomado una posición, no solo por sí mismo, sino por cada miembro de su comunidad. Sin embargo, en medio de la celebración, una parte de él se sentía abrumada por la intensidad de lo que había sucedido. A lo largo de la noche, Dylan se movió entre los invitados, recibiendo abrazos y palabras de agradecimiento. Cada sonrisa que encontraba le recordaba el impacto de su valentía. La comunidad se había unido más que nunca, y eso lo llenó de un profundo sentido de orgullo, pero también sentía que había una nueva responsabilidad sobre sus hombros. No solo había defendido su lugar, sino que había abierto la puerta a una nueva etapa para todos. Mientras hablaba con Maya, ella le tomó la mano y le dijo: «Lo que hiciste fue increíble, Dylan. Te enfrentaste a tus miedos, y eso nos inspiró a todos». Sus palabras resonaron en él, y comprendió que su lucha no era solo personal. Había sembrado una semilla de cambio en su comunidad, un cambio que podría transformar no solo el gimnasio, sino también a cada uno de sus miembros. Luis se acercó poco después con una sonrisa amplia. Nunca había visto a la gente tan unida. Lo que hiciste fue más que solo defender un lugar. Fue un acto de amor. Esa afirmación tocó profundamente a Dylan. Se dio cuenta de que, si bien había temido la confrontación, el acto de hablar y defender su espacio
había creado un vínculo más fuerte entre todos ellos. La vulnerabilidad había sido su mayor fortaleza. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, Dylan no podía evitar reflexionar sobre lo que había sucedido. Había aprendido que la verdadera fuerza no residía en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo. Recordó los momentos difíciles que había atravesado, las dudas y los fracasos que había vivido. Cada uno de esos momentos lo había llevado hasta aquí, y ahora, al mirar hacia atrás, podía ver cómo cada paso lo había moldeado. Al final de la celebración, mientras la música se apagaba y las luces comenzaban a atenuarse, Dylan se encontró solo por un momento. Miró el gimnasio, ahora lleno de risas y conversaciones animadas, y sintió una oleada de gratitud. Había enfrentado su miedo y había encontrado su voz, no solo para él, sino para todos los que compartían ese espacio. Esa noche, la comunidad había demostrado que el amor y la solidaridad podían vencer a la adversidad. Los días siguientes estuvieron marcados por un renovado sentido de propósito. Dylan se comprometió a seguir construyendo ese espacio inclusivo y acogedor, donde cada persona pudiera sentirse valorada. Inició talleres y actividades que fomentaban la conexión entre los miembros de la comunidad y se dedicó a escuchar sus historias. Cada encuentro se convirtió en una oportunidad para celebrar la diversidad y aprender unos de otros. A medida que la comunidad crecía, también lo hacían las relaciones entre sus miembros. Dylan notó cómo las amistades se fortalecían, cómo las personas comenzaban a apoyarse mutuamente en sus propias luchas. Aquellos que antes se sentían solos o marginados encontraron en el gimnasio un refugio, un lugar donde podían ser auténticos sin miedo al juicio. La transformación era palpable, y Dylan se sintió honrado de ser parte de ella. En las semanas siguientes, el rival de Dylan, aunque no había hecho más apariciones, seguía siendo un recordatorio de lo que habían superado. Sin embargo, en lugar de amargura, Dylan comenzó a sentir compasión por él. Comprendió que su rival también había estado luchando, aunque de una manera diferente. Esa revelación lo llevó a considerar la posibilidad de tender una mano, no para reconciliarse, sino para mostrar que, a pesar de las diferencias, siempre había espacio para el entendimiento. Dylan se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de la defensa de su gimnasio, sino de un cambio más profundo en su forma de ver el mundo. La comunidad había demostrado que la verdadera fuerza radica en la unidad y en la capacidad de enfrentar juntos los desafíos. La lucha de cada uno se convirtió en la lucha de todos, y eso era lo que les daba poder. En un momento de profunda reflexión, Dylan se sentó en una esquina del gimnasio observando el bullicio a su alrededor. Se dio cuenta de que había aprendido a abrazar sus fracasos y a verlos como lecciones valiosas. Había comprendido que el éxito no se medía en logros individuales, sino en el impacto que tenía en la vida de los demás. Esa noche de reinauguración no solo había sido un triunfo personal, sino un hito en la historia de su comunidad. Mientras el sol se ponía y las luces del gimnasio iluminaban el lugar, Dylan sonrió, sintiendo una paz profunda. Había crecido de maneras que nunca había imaginado y estaba listo para seguir adelante. La comunidad que había construido no solo era un gimnasio, era un hogar, un refugio donde todos podían ser ellos mismos. En ese momento, supo que su camino apenas comenzaba y que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que se presentara. La lucha había dejado una huella indeleble en su vida, y aunque sabía que habría más obstáculos en el futuro, se sentía preparado. Dylan había aprendido a ser un líder, no a través de la imposición, sino a través del amor y la empatía. Esa era la verdadera victoria, y ahora, con su comunidad a su lado, estaba listo para abrazar lo que viniera a continuación. La energía en el gimnasio seguía vibrante, pero para Dylan, el tiempo parecía haberse detenido en el instante en que enfrentó a su rival. A medida que la multitud estallaba en aplausos y vítores, el eco de su propia voz resonaba en su mente. Había tomado una posición, no solo por sí mismo, sino por cada miembro de su comunidad. Sin embargo, en medio de la celebración, una parte de él se sentía abrumada por la intensidad de lo que había sucedido. A lo largo de la noche,
Dylan se movió entre los invitados, recibiendo abrazos y palabras de agradecimiento. Cada sonrisa que encontraba le recordaba el impacto de su valentía. La comunidad se había unido más que nunca, y eso lo llenó de un profundo sentido de orgullo. Pero también sentía que había una nueva responsabilidad sobre sus hombros. No solo había defendido su lugar, sino que había abierto la puerta a una nueva etapa para todos. Mientras hablaba con Maya, ella le tomó la mano y le dijo: «Lo que hiciste fue increíble, Dylan. Te enfrentaste a tus miedos, y eso nos inspiró a todos». Sus palabras resonaron en él, y comprendió que su lucha no era solo personal. Había sembrado una semilla de cambio en su comunidad, un cambio que podría transformar no solo el gimnasio, sino también a cada uno de sus miembros. Luis se acercó poco después, con una sonrisa amplia. Nunca había visto a la gente tan unida. Lo que hiciste fue más que solo defender un lugar, fue un acto de amor. Esa afirmación tocó profundamente a Dylan. Se dio cuenta de que, si bien había temido la confrontación, el acto de hablar y defender su espacio había creado un vínculo más fuerte entre todos ellos. La vulnerabilidad había sido su mayor fortaleza. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, Dylan no podía evitar reflexionar sobre lo que había sucedido. Había aprendido que la verdadera fuerza no residía en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo. Recordó los momentos difíciles que había atravesado, las dudas y los fracasos que había vivido. Cada uno de esos momentos lo había llevado hasta aquí, y ahora, al mirar hacia atrás, podía ver cómo cada paso lo había moldeado. Al final de la celebración, mientras la música se apagaba y las luces comenzaban a atenuarse, Dylan se encontró solo por un momento. Miró el gimnasio, ahora lleno de risas y conversaciones animadas, y sintió una oleada de gratitud. Había enfrentado su miedo y había encontrado su voz, no solo para él, sino para todos los que compartían ese espacio. Esa noche, la comunidad había demostrado que el amor y la solidaridad podían vencer a la adversidad. Los días siguientes estuvieron marcados por un renovado sentido de propósito. Dylan se comprometió a seguir construyendo ese espacio inclusivo y acogedor, donde cada persona pudiera sentirse valorada. Inició talleres y actividades que fomentaban la conexión entre los miembros de la comunidad y se dedicó a escuchar sus historias. Cada encuentro se convirtió en una oportunidad para celebrar la diversidad y aprender unos de otros. A medida que la comunidad crecía, también lo hacían las relaciones entre sus miembros. Dylan notó cómo las amistades se fortalecían, cómo las personas comenzaban a apoyarse mutuamente en sus propias luchas. Aquellos que antes se sentían solos o marginados, encontraron en el gimnasio un refugio, un lugar donde podían ser auténticos sin miedo al juicio. La transformación era palpable, y Dylan se sintió honrado de ser parte de ella. En las semanas siguientes, el rival de Dylan, aunque no había hecho más apariciones, seguía siendo un recordatorio de lo que habían superado. Sin embargo, en lugar de amargura, Dylan comenzó a sentir compasión por él. Comprendió que su rival también había estado luchando, aunque de una manera diferente. Esa revelación lo llevó a considerar la posibilidad de tender una mano, no para reconciliarse, sino para mostrar que, a pesar de las diferencias, siempre había espacio para el entendimiento. Dylan se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de la defensa de su gimnasio, sino de un cambio más profundo en su forma de ver el mundo. La comunidad había demostrado que la verdadera fuerza radica en la unidad y en la capacidad de enfrentar juntos los desafíos. La lucha de cada uno se convirtió en la lucha de todos, y eso era lo que les daba poder. En un momento de profunda reflexión, Dylan se sentó en una esquina del gimnasio, observando el bullicio a su alrededor. Se dio cuenta de que había aprendido a abrazar sus fracasos y a verlos como lecciones valiosas. Había comprendido que el éxito no se medía en logros individuales, sino en el impacto que tenía en la vida de los demás. Esa noche de reinauguración no solo había sido un triunfo personal, sino un hito en la historia de su comunidad. Mientras el sol se ponía y las luces del gimnasio iluminaban el lugar, Dylan sonrió, sintiendo una paz profunda. Había crecido de maneras que nunca había imaginado, y estaba listo para seguir adelante.
La comunidad que había construido no solo era un gimnasio, era un hogar, un refugio donde todos podían ser ellos mismos. En ese momento, supo que su camino apenas comenzaba y que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que se presentara. La lucha había dejado una huella indeleble en su vida, y aunque sabía que habría más obstáculos en el futuro, se sentía preparado. Dylan había aprendido a ser un líder, no a través de la imposición, sino a través del amor y la empatía. Esa era la verdadera victoria, y ahora, con su comunidad a su lado, estaba listo para abrazar lo que viniera a continuación. En los días que siguieron, Dylan imaginó un futuro lleno de posibilidades. Visualizaba el gimnasio expandiéndose, convirtiéndose en un centro de bienestar donde no solo se ejercitarían los cuerpos, sino también las mentes y los corazones. Quería crear un espacio donde se celebrara la diversidad, un lugar donde cada voz tuviera el mismo peso y cada historia fuera escuchada. Con cada taller que organizaba, se sentía más cerca de ese sueño. La comunidad no solo estaba allí para apoyarlo, sino que también se estaba convirtiendo en parte integral de la creación de un futuro que todos podrían compartir. El mensaje central de su viaje quedó grabado en su mente. La verdadera fortaleza reside en la unidad, y cada pequeño acto de valentía puede dar lugar a cambios significativos. La vida de cada persona que había tocado y la conexión que había cultivado con ellos eran prueba de que el amor y la solidaridad eran las herramientas más poderosas para enfrentar cualquier desafío. Mientras miraba a su alrededor, vio a personas riendo, compartiendo, apoyándose mutuamente. En sus corazones, todos llevaban la huella de su lucha, y eso lo llenó de esperanza. Dylan comprendió que no solo había encontrado su voz, sino que había ayudado a otros a encontrar la suya. En cada historia que escuchaba, en cada amistad que se formaba, había un hilo de conexión que tejía un futuro prometedor. Y así, con el espíritu de su comunidad resonando en su corazón, Dylan se sintió en paz. La vida, con sus altibajos, le había enseñado que el verdadero éxito no se mide en logros personales, sino en el legado que se deja en los demás. Con una sonrisa en el rostro, se levantó y se unió a la celebración. La música sonaba, las risas llenaban el aire, y en ese instante supo que, juntos, estaban listos para enfrentar lo que viniera. Esta historia de superación, comunidad y amor nos recuerda que, a pesar de los desafíos, siempre hay lugar para la esperanza y el entendimiento. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un agente de cambio, y cuando nos unimos, podemos transformar no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Al final, la vida es un viaje compartido, y cada paso que damos juntos nos acerca un poco más a un futuro brillante. Así, Dylan, junto a su comunidad, estaba preparado para enfrentar cualquier reto que se presentara, sabiendo que, unidos en la diversidad y la solidaridad, podían lograr cosas extraordinarias. Y en ese conocimiento encontraron la verdadera felicidad.